cierto. Bien. Vamos a comenzar ahora en hablar de una patología que, si bien en nuestro medio, en otros países ya no se ve tan frecuente, en nuestro medio todavía se ve en forma regular, ¿no? La tuberculosis abdominal. Esas imágenes son las que nosotros tenemos de los libros antiguos y que no se hace mucha diferencia con algunos pacientes que todavía vemos en hospitalización. Entonces sabemos que esta tuberculosis pues es una enfermedad pulmonar, también es sistémica, y acá hay algo que ustedes siempre tienen que recordar, que es el gran simulador de la medicina clínica, porque tiene la sintomatología muy parecida a muchas otras patologías y a veces nosotros nos vamos a buscar cosas muy raras, cosas muy complejas, y siempre al final a veces es solamente una tuberculosis. Ya lo conocemos a Roberto Koch, ¿no? Que fue quien descubrió estos Mycobacterium tuberculosis, Bovisavium. Este es el famoso Mycobacterium que ha producido muchas muertes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Que es una patología que va a producir va a alterar no solamente la calidad de vida del paciente, sino que generalmente, como se presenta en un grupo etario que es entre 25 y 45 años, que es el de mayor productividad, esta producción de estas personas se van a ver alteradas. El 33% dice de la población mundial está infectado con este bacilo y tenemos entre 8 a 10 millones de tuberculosis activa por año. Y siguen falleciendo también pacientes por tuberculosis, no porque no haya de repente un tratamiento, sino que a veces se diagnostica ya cuando está muy complicada la enfermedad. Y no solamente ahora ya tenemos la tuberculosis, sino muchos de nuestros pacientes que tienen el HIV tienen también la mortalidad en ellos y las complicaciones pues se hacen más fuertes, ¿no? Y hay muchos pacientes con tuberculosis, con HIV, que desde ya, ustedes rotan por epidemiología, por infectología, van a encontrar que ya se les da tratamiento como profiláctico. Aproximadamente dice que hay 5 millones de personas que tienen coinfección por tuberculosis, con HIV, y no solamente estamos allí, sino que ya hay la multidrogo resistente y hace algunos años la XMDR, que es la tuberculosis resistente a las drogas que se usan para esos multidrogo resistentes. ¿Y cómo es que nos contagiamos? ¿Cuáles son los factores que van a probablemente llevar a una infección? Tiene que ver mucho con el número de bacilos viables en el esputo y la concentración en el aire, la nebulización de las gotitas al hablar y al toser, y el periodo de tiempo de exposición al aire contaminado. Por eso siempre se les recomienda a ustedes que cuando estén en emergencia, y realmente deberíamos de usar nuestras mascarillas desde que estamos en consultorio, porque muchas veces tenemos pacientes aparentemente sanos, pero que tienen esta patología, y al hablar, al toser, al diseminar en un ambiente cerrado, que nosotros estamos mucho tiempo en emergencia, por ejemplo, o en consultorios, vamos a tener la posibilidad de contagiarnos. Y eso también tiene relación con la susceptibilidad del huésped. Si ustedes salen temprano sin tomar desayuno, porque tienen que llegar temprano, porque no quieren llegar tarde, se levantaron tarde también, entonces tienen más posibilidades de estar más susceptibles para que cualquier infección puedan tener. También la desnutrición, ¿no? Si hacen dietas demasiado estrictas, en las cuales pues no son las adecuadas y bajan de peso, sin la alimentación ideal, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, que hemos mencionado de estos pacientes inmunosuprimidos.
La susceptibilidad juega acá un factor importante. Y es que no estamos hablando, no le estoy hablando de cosas que podrían pasar, sino de cosas que suceden. Pacientes, alumnos como ustedes se han contagiado con tuberculosis, internos se han contagiado con tuberculosis, colegas médicos se han contagiado de tuberculosis, entonces sí es algo real, ¿no? Y no solamente en el Hipólito, sino en el 2 de Mayo, en el Regagliati, en el Almenara, en los hospitales diversos. Entonces lo mejor es la prevención y la precaución. Bien, entonces, ¿cómo nos infectamos? Por deglución del bacilo tuberculoso, por vía hematógena o por extensión directa de los órganos vecinos. La puerta de entrada inicial es casi siempre el pulmón. Las gotitas inhaladas se van a alojar en las zonas intermedias e inferiores del pulmón, se produce la inflamación local, se extiende a los ganglios linfáticos regionales y se disemina pues por medio de la sangre a órganos como los riñones, huesos, sistema nervioso central, etc. Y también, ¿por qué no?, al tracto gastrointestinal. La relación de las tuberculosis pulmonares con las extrapulmonares más o menos es de 10 a 1. Y la presentación va a depender mucho de la zona afectada. Tuberculosis esofágica. Es muy raro, no es frecuente encontrar tuberculosis esofágica. ¿Por qué? Porque el tránsito va a ser rápido, no va a estar mucho tiempo en el esófago, por lo tanto va a haber menos posibilidades, pero sí, si se presentaran los síntomas pueden ser de una disfagia y los síntomas generales como pérdida de peso, dolor retroesternal, que podría hacer pensarnos en una enfermedad de reflujo, en una esofagitis. Generalmente cuando se da esta tuberculosis esofágica ocupa la parte media del esófago y también va a dar alteraciones por extensión a los ganglios vecinos adyacentes. Es frecuente cuando hay la tuberculosis esofágica que pueda producirse las fístulas hacia el tracto respiratorio o también hacia el mediastino. No se ve muy claro ahí la fístula, pero ¿qué es lo que me hace sospechar a mí que podría ser una tuberculosis esofágica? Cuando yo tengo una lesión ulcerada, ¿no?, ya sea en el esófago, o si estamos hablando de tuberculosis gástrica o del estómago, y esas lesiones, a pesar del uso de inhibidores de bomba de protones, no mejoran. Entonces ahí lo adecuado es tomar biopsias para tratar de buscar el vacío. En la tuberculosis gástrica, ¿por qué no hay mucha tuberculosis gástrica? Porque hay escaso tejido linfoide, acá también el vaciamiento gástrico es más rápido y por el tipo de pH. ¿Cómo llega al estómago? Por deglución. Se tragó, uno tiene su tuberculosis pulmonar, tose, va pasando por vía hematógena y generalmente se va a sentar esos bacilos en zonas donde haya úlceras, donde haya lesiones tumorales. La anatomía patológica me va a confirmar con lesiones pues ulceradas, que sean únicas o múltiples, pueden haber úlceras hipertróficas y generalmente vamos a encontrarlo más localizado en curvatura mayor y zona del prepíloro, que es donde más acierta. Y igual que la tuberculosis esofágica, se va a dar, vamos a tener la sospecha si es que tenemos úlceras que igual no mejoran con un buen tratamiento de inhibidores de bomba de protones y persiste la misma lesión, lo que nos haría sospechar, y en ese caso tendríamos que tomar las biopsias adecuadas para confirmar nuestro diagnóstico. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede dar? De acuerdo a la localización de las lesiones ulcerosas, puede producir disminución del pasaje a nivel del píloro, produciendo estenosis, puede haber sangrado, lo que conllevaría una anemia. Las perforaciones gástricas por tuberculosis son muy raras
y nos ayudaría un buen hemograma con su velocidad de sedimentación. Acá también tenemos que ver mucho la presentación clínica, la radiografía, de preferencia una placa de tórax para descartar focos primarios, buscar entre los antecedentes si tienen contactos cercanos, y el PPD es de gran ayuda para ver si es que este paciente nos ayudaría para el diagnóstico de tuberculosis, pero sobre todo si pensamos en una tuberculosis gástrica, la biopsia y la identificación del BK va a ser importantísimo para poder iniciar el tratamiento. No es un PPD positivo. Una radiografía de esófago, estómago, doble contraste va a ser de ayuda, pero no nos hace la diferenciación de que podría ser por úlceras, por cáncer, no es de mucha ayuda. La endoscopía sí nos va a determinar y va a hacer también los diagnósticos diferenciales, ¿no? Nos va a diferenciar que una úlcera sea péptica o una úlcera con compromiso de tuberculosis, o también nos va a hacer descartar que puede haber otras patologías como sarcoidosis, Crohn, ¿no? Que también es uno de los diagnósticos diferenciales, ya sea en tuberculosis gástrica como en intestinal. ¿En qué casos entonces debemos considerar una tuberculosis gástrica? Si tengo esta lesión ulcerosa y no responde al tratamiento. Si tengo también datos de tuberculosis en otras localizaciones. Si mi PPD ha dado positivo. Si es que también puedo encontrar no solamente afectación en el estómago, sino también puedo encontrar también lesiones ulceradas en duodeno. O podemos encontrar tanto en estómago como en duodeno. La endoscopía es muy importante para hacer los diagnósticos diferenciales y unas buenas muestras para enviar a patología. El tratamiento va a ser el convencional para toda tuberculosis y solamente va a ir a una cirugía si tiene complicaciones como estenosis, como perforación o como fístulas. Lo que sí vemos de repente con más frecuencia que las gástricas, las tuberculosis gástricas o las tuberculosis esofágicas, es la tuberculosis intestinal, ¿no? En los países desarrollados ya ha sido controlado, pero con esto, esta patología que ha tenido un rebrote, que es el SIDA, ha aumentado también este tipo de tuberculosis intestinal, y en los países pues en vías de desarrollo todavía sigue vigente. Más o menos se dice que la tuberculosis intestinal está alrededor de un 10 al 15% de los pacientes que no tienen SIDA, pero se eleva hasta un 70% en aquellos pacientes con HIV. Por eso les mencionaba la posibilidad de en infectología ya dar el tratamiento profiláctico con isoniazida para estos pacientes con HIV. Igualmente es más frecuente en adultos jóvenes y acá es más predominancia en el sexo femenino, y la presentación también puede ser o primaria o secundaria. Por deglución del BK, por vía hematógena o también por cercanía de órganos vecinos. Anteriormente esta tuberculosis intestinal era más, se veía más la de tipo primaria porque se tomaba la leche directamente de las vacas contagiadas con esta enfermedad. Entonces tenían esa posibilidad de tener esa tuberculosis intestinal. Después, con la pasteurización, con los cuidados ya que conocemos, es menos frecuente. Pero también se ven todavía casos. Evolución de esputo también, de un foco pulmonar activo, que es la de tipo secundaria. Por vía hematógena y extensión de órganos vecinos no es muy frecuente. Entonces, acá está la pregunta de que siempre se realiza hasta en el ENAM, etc. ¿Dónde es mayor la localización de la tuberculosis intestinal? La zona más afectada es en la zona iliocecal.
que un 85 o un 90% está localizado en esa zona. Puede haber en colon proximal, en grillunos, en apéndice, en duodeno, pero el mayor porcentaje es en la zona iliocecal. Macroscópicamente se van a ver como esas úlceras hipertróficas con masas inflamatorias, ¿no? Alteración de los nódulos linfáticos. En la mucosa puede verse como un adoquinado con úlceras que van a ser superficiales, van a estar también van a ser circunferenciales, ocupando parte de la luz intestinal, y en la microscopía nos va a dar el diagnóstico de granuloma, ¿no? Un granuloma tuberculoso, vemos el que está con más moradito. Y cuando nosotros realizamos y queremos descartar la tuberculosis intestinal, ¿cuáles son los síntomas que nos puede dar? A ver, la delegada. Clínicamente, ¿qué te hace eso? Baja de peso, ¿qué son las manifestaciones generales? Malestar general, pero diarrea, sangrado, rectorragia, que es cuando las lesiones están más proximales, generalmente más como es en la zona iliocecal. Puede haber no solamente diarrea, sino también estreñimiento. El mayor porcentaje es con diarreas, ¿no? Entonces, yo tengo mi paciente que ha tenido su contacto tuberculoso, que está con dolor abdominal difuso, con diarrea, baja de peso, sudoración nocturna, malestar general, se duerme en la clase. Entonces, una posibilidad es esa, ¿no? De que podría tener su tuberculosis intestinal. ¿Qué hago yo con mi paciente? Le pido su hemograma, su velocidad de sedimentación, le pido su coprológico, su paratológico, para descartar patologías, otras diagnósticos diferenciales, y puedo pedirle BKNS también. No siempre sale, es difícil que salga los BKNS, la positividad, pero igual sí hemos tenido casos de que sí hemos encontrado estos BKNS. Y uno de los exámenes más importantes es la colonoscopía. Pero la colonoscopía no solamente hasta ciego, sino tiene que llegar hasta ilion terminal, porque allí es donde vamos a tomar las biopsias. Cuando yo envío a mi paciente para una colonoscopía por sospecha de tuberculosis intestinal, aclaro muy bien que tiene que llegar hasta la zona iliocecal y tomar las biopsias de esa zona. Y vemos nosotros cómo se evidencia en la zona ileal, en la zona iliocecal, una mucosa eritematosa, edematosa, con lesiones ulceradas, que a veces también son friables al tacto, a la muestra, y eso hace que con la cicatrización disminuya la luz, estenose, y muchos pacientes debutan con obstrucción intestinal. Vienen a la emergencia por obstrucción intestinal. Van a sala de operaciones y se le diagnostica intraoperatoriamente tuberculosis intestinal. ¿Con qué otras patologías, imágenes así podríamos sospechar? Con enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerativa, con el Crohn. Por eso les decía que es el gran simulador con esteroquiloidiasis, parásitos, ¿no? El dolor generalmente de un 60 o 90% es de tipo cólico o de tipo hincada, y en el cuadrante inferior derecho. Este dolor se va a incrementar con los alimentos, y si está produciendo un cuadro obstructivo se va a aliviar con los vómitos y con la evacuación intestinal mediante enemas evacuantes. Las diarreas, como les decía, hace el 75% y puede ser de 3 a 4 evacuaciones. Pueden a veces ser semisólidas, pueden ser líquidas, y a veces estar acompañados de mucosidad y de sangre. El estreñimiento hasta un 24%, y eso se ve más en las formas proliferativas, en donde se haya producido cuadros de estenosis parcial. Es difícil el diagnóstico,
¿no? Si nosotros no tenemos esta idea de esta enfermedad, vamos a seguir buscando en cosas raras, linfomas, enfermedades inflamatorias, cosas que son menos frecuentes, y nos olvidamos de la tuberculosis intestinal. Y ya mencionamos anteriormente que las complicaciones es la obstrucción, la perforación, las fístulas, las hemorragias y, por qué no, un síndrome de mala absorción, siendo predominante el cuadro de obstrucción intestinal cuando debutan y llegan a la emergencia. Ahora que van a hacer su internado, entonces también tienen que ver la anamnesis, a preguntar mucho cuando vengan con dolores abdominales, tipo obstructivos, si es que tienen contacto tuberculosis, no han tenido tuberculosis pulmonar previamente. La placa de tórax me va a ayudar para ver si no hubo un foco anterior primario, una placa de abdomen simple como un basal, de repente si hay una perforación, también ahí vamos a encontrar neumoperitoneo. Un tránsito intestinal puede ser, ¿no? Un tránsito intestinal, una radiografía de colon contrastada, si es que no podría hacerle una colonoscopía, que es lo más adecuado con su biopsia para buscar el BK. Es el método de elección. Entonces, cuando les pregunten a ustedes cuál es el método diagnóstico de elección para una tuberculosis intestinal, por la localización ileocecal, una colonoscopía con biopsia en la zona de ilio, ¿no? Lógicamente tenemos que acompañarnos también de un hemograma, velocidad de sedimentación, el PPD, que nos va a ser de ayuda. ¿Y la ecografía para qué me sirve? Igualmente para ver si solamente es una tuberculosis intestinal o si hay ascitis, que puede haber una tuberculosis enteroperitoneal, para ver cómo está el engrosamiento del mesenterio, si hay linfoadenopatías, la tomografía para hacer diagnósticos diferenciales. De repente todavía no tengo muy claro que podría ser esta patología, pido mi tomografía, vamos a ver engrosamiento de la pared a nivel ilial, del ilio cecal, afectaciones de los ganglios linfáticos, podemos encontrar también un vaso, un hígado aumentado de tamaño. Entonces vemos nosotros así ese tipo de lesiones, como hemos visto anterior, y estas ya son más floridas, más severas, en la zona iliocecal. Mi tránsito intestinal, vamos a encontrar pues un tránsito acelerado, unas asas dilatadas, ¿no? Va a haber zonas de segmentación, ¿no? En esas zonas, irregularidades en la pared intestinal, zonas de estenosis, zonas de dilatación, ¿no? Por que hacen cuadros, como les decía, de suboclusión intestinal. La radiografía de colon contrastado, si es que por cualquier motivo no puedo hacerle una colonoscopía, entonces me va a mostrar que si hay algún compromiso a nivel cecal, el colon ascendente o transverso por tuberculosis. Acá, por ejemplo, vemos también una lesión edematosa, ¿no? Algo ulcerada, menos florida que los otros casos que hemos visto, pero al diagnóstico se encuentra pues el BK. Entonces la tomografía, diagnósticos diferenciales, y no se olviden de los diagnósticos como hacer la diferencia con Crohn, colitis ulcerativa, espondilobiasis, amebiasis también, un cáncer, fiebres tifoideas complicadas o enfermedad celíaca complicada. El tratamiento igualmente de primera instancia es médico, es el mismo, es el estándar, y el quirúrgico solamente si hay complicaciones. Respecto a la mortalidad, si es que ya se perforó, tiene un 30 o un 40%. Cuando entran a sala estos pacientes, el cirujano reporta un intestino, una mucosa muy friable, que a veces al hacer las suturas hay dehiscencia de las mismas, hay más complicaciones, hacen fístulas, no tienen una buena cicatrización. La mortalidad operatoria es un 7% y general es de un 19 o un 38%.
Lo bueno es que el mayor porcentaje de estos pacientes responde bien al tratamiento médico ya estándar, ¿no? Con isoniazida, rifampicina, budesonide, etambutol o streptomicina. ¿Y qué sucede con la tuberculosis peritoneal? ¿No? Generalmente se ve más en nuestros países en desarrollo. También un paciente cirrótico puede contagiarse con una tuberculosis y hacer una tuberculosis de tipo peritoneal. Pacientes que tengan tratamiento inmunosupresor prolongado, pacientes con SIDA, entre los 30 a 50 años de edad es donde mayormente vamos a encontrar esta patología. Generalmente esto va más por vía hematógena y vamos a encontrar los gránulos tuberculosos en la cavidad abdominal llamados los gránulos de mijo, ¿no? De tu hijo no, de mijo. Y microscópicamente vamos a encontrar las presencias de granulomas. Entonces vamos a encontrar cuadros agudos, subagudos, crónicos, ¿no? Cuando ya tenemos pacientes, cuando debutan en forma aguda, generalmente llegan a la emergencia y en forma crónica van a consultorio por molestias, por ascitis, por distensión abdominal, y ahí es donde podemos hacer el diagnóstico. Igualmente, como en todas las tuberculosis, en cualquiera de los sistemas que podamos tener, hay adelgazamiento, hay malestar general, el paciente baja de peso, no tiene hambre, y la ascitis acá sí la encontramos en el 75%, y lógicamente al haber la distensión por la ascitis, el dolor abdominal también es un síntoma importante. Puede haber náuseas, vómitos, igual hepatomegalia y policelulitis. Pero el síntoma predominante es la ascitis, aparte de las manifestaciones clínicas generales. Entonces, para hacer mi diagnóstico, una historia clínica, un PPD también me va a ser de ayuda, una placa de pulmones, el BK, el líquido acítico. Este BK, el líquido acítico, tenemos que mandar a cultivarlo, ¿no? Se hace una paracentesis, se toman las muestras y se va a mandar a cultivar este líquido acítico buscando las presencias también del crecimiento del Mycobacterium. BK en esputo es muy incierto. El BK en contenido gástrico hasta un 17% de positividad. La velocidad de sedimentación se incrementa a un 90% y en la biopsia de hígado podemos encontrar granulomas cuando hay esplenomegalia y pensamos que nos puede ser de ayuda. Cuando vean ustedes que el BK en contenido gástrico tiene solamente un 17%, hace unos 10 años que un colega del servicio se contagió de la tuberculosis fue pulmonar. Entonces nos hicieron a todos del servicio, nos pusieron una sonda nasogástrica para aspirar jugo gástrico, pero realmente revisando todos de la literatura, porque es un procedimiento horrible, pobre a los pacientes, tengan mucho consideración cuando lo hacen, es feo, con una sonda por la nariz y hasta entonces se vio que no era pues una de las formas de nosotros de poder, aparte de la placa de tórax y todo, de encontrar estos famosos BK, ¿no? Entonces, solamente tiene un 16%. Al que estaba en esa época en epidemiología casi lo apoyamos porque nos hizo que todos, por un procedimiento que no iba a ser de mucha ayuda. Lo que sí, en este caso vamos a tener en el líquido acítico, vamos a encontrar proteínas mayores de 2.5 gramos por decilitro, en un 85, un 100%, los leucocitos mononucleares mayores de 250, en un 90 a 100%, pero lo que nos da el diagnóstico más claro es el ADA, ¿no? Si es mayor de 32, alguna literatura van a encontrar de 40, tiene un 100% de sensibilidad y un 97% de especificidad, ¿no? El PCR lógicamente es 100%, pero por su precio, su costo, no todos lo pueden acceder.
las biopsias percutáneas o la ecografía solamente para ver cantidad de líquido acítico, dónde está localizado, dónde puedo poner mi aguja para hacer la paracentesis y para ver si hay linfoadenopatías. Pero el ADA sí es muy importante que podamos nosotros enviar al laboratorio para que nos den los diagnósticos. Anteriormente hacíamos más la laparoscopía en el servicio. Teníamos el laparoscopio y se podía hacer justamente para tomar muestras de intraperitoneales, porque como les mencionaba es a veces difícil el diagnóstico, ¿no? Hay lesiones miliares, pueden ser pseudotumorales, edema, hiperemia en la lámina peritoneal, tanto visceral como parietal, y había en algunas oportunidades se puede encontrar la citis, que puede ser fibrinosa, fibrinopurulenta o pseudohemorrágica. El diagnóstico, como les vuelvo a repetir, siempre la citis es el ADA de preferencia. Y por lo mismo que se ha producido todo un proceso inflamatorio intraabdominal, se forman lo que son las adherencias. Y estas adherencias pueden ser víscero-viscerales, víscero-parietales, y si son demasiadas pueden producir también hasta cuadros de obstrucción. En el hígado se puede encontrar la perihepatitis o los nódulos miliares que se ven con la laparoscopía, lo que se conoce como el hígado nevado, y el vaso también solía encontrarse inflamado, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, si es que acude a la emergencia por un dolor o por un cuadro obstructivo, un abdomen agudo, que sea, si es médico o quirúrgico, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Las carcinomatosis peritoneales también dan esas características de ascitis, quistes de ovario, quistes hidratídico, tumores de mesenterio o la cirrosis hepática. Pero si yo tengo mi paciente con líquido acítico y quiero saber si es por hipertensión o no es por hipertensión, o sea, si es por una cirrosis o no, tengo mi gradiente de albúmina, 0 albúmina. Entonces, mi paciente le toman la albúmina sérica, la albúmina de líquido acítico en el mismo día y vamos a determinar la diferencia. Si es más de 1.1 va a ser por hipertensión, y si es menos de 1.1 puede ser pues este tipo de tuberculosis intestinal enteroperitoneal. Esa es una, como se ven las adherencias, ¿no?, en la mucosa, y por estas adherencias el intestino estaba muy hacia la pared, el riesgo de por eso dejamos hacer las laparoscopías por el riesgo de perforación, ¿no? Y si se perfora un paciente con tuberculosis intestinal, entrar a sala y las complicaciones son mayores. Bien. ¿Preguntas sobre tuberculosis? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces quedamos, lo ideal es la prevención, ¿no? Prevención. Bien.